Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Voces con Eco, sabéis, el podcast de Escuela de Sostenibilidad. Y seguimos pues con nuestra naturaleza, ¿no?, de hablar de enfoques de sostenibilidad que a veces son inesperados, son variados. Fijaos que en el último podcast hemos hablado de computación, de inteligencia artificial, nos llevó a hablar también de cuántica. Y sin embargo hoy vamos a hablar, yo creo que sobre todo de salud. Pero salud entendida no solo como la salud humana, sino la relación también con la salud del planeta, con la salud de los animales, de las plantas. Yo creo que por aquí, pero realmente no sé dónde nos llevará la conversación. Igual terminamos hablando de felicidad o podemos hablar de muchos temas. Voy a pedir a los invitados que nos digan quiénes son. ¿Quiénes sois? Bueno, yo soy Fernando Esperón, soy veterinario. Soy profesor de la Universidad Europea del grado de veterinaria y además también coordino los laboratorios de investigación y de diagnóstico del Hospital Clínico Veterinario. Y sobre todo soy padre y bueno, quiero intentar apoyar y poner mi semillita para dejarles a mis hijos un mundo mejor. Y por eso también coordino el grupo de investigación en salud global, donde trabajamos mucho en enfermedades de fauna silvestre y cómo puede afectar a la supervivencia de estas especies. Y yo soy Noemi Jurado, yo soy estudiante, estoy en un cuarto exponencial de la carrera de veterinaria y yo siempre he querido estudiar veterinaria, ha sido mi sueño desde pues, que era una cría, y yo me definiría en cuanto a intereses con que me interesa absolutamente todo. Me gusta un montón la clínica, me gusta un montón la medicina de producción, me gustan un montón las vacas, me gusta también la investigación y llevo pues ya en el grupo de investigación de Fernando, pues yo creo que desde primero de carrera, y fue el que me puso como la semillita en el interés por todo este tema, por la sostenibilidad, por la investigación, la fauna, y así me definiría. Qué bien. Oye, pues bienvenidos. Qué bien tener profesor y estudiante, que yo creo que es la primera vez que viene un estudiante, entonces súper agradecida de que estéis aquí. A mí me gustaría que nos contarais, sugiero, como tema, pero lo llevamos por donde queráis, algo que tengáis ahora mismo encima de la mesa, porque estáis trabajando juntos, ¿no? Acabáis de decir, profesor y estudiante. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Que podamos hablar en torno a sostenibilidad, en torno a veterinaria. Sí, estamos en un proyecto muy, muy bonito, muy ilusionante, creado por nuestros estudiantes. Además, un trabajo que es multidisciplinar, porque lo estamos haciendo gracias a la Escuela de Arquitectura. Y esto está promocionado y muy ayudado, y ahí te tengo que dar las gracias a ti y a la Escuela de Sostenibilidad por todo el apoyo que nos estás dando. Y no voy a contar nada del tema todavía porque se lo voy a dejar a nuestra estudiante, que es una de las que lideran el proyecto y que os lo va a contar mejor que yo, pero está muy relacionado con el tema del medio ambiente y los parques y jardines. Cómo mejorar esa relación entre el ser humano, la biodiversidad y la salud. Y hasta aquí voy a leer, porque creo que la persona protagonista en este tema es Noemi. Cuéntanos, Noemi. Pues la verdad que es un proyecto muy chulo que surgió por una propuesta que nos lanzó Fer un día, Fer y Bárbara, que no me olvido de ella, que nos lanzó un día a mí y al resto de compañeros que estamos en el grupo de investigación, todos estudiantes de veterinaria también, y que nos presentó los retos de la Escuela de Sostenibilidad, que yo creo que para todos nosotros era como la primera vez que oíamos hablar de sostenibilidad y de la escuela. Yo creo que fue como nuestro inicio y nos lo propuso. La verdad que no nos contó mucho y nos dejó un poco a nosotros como el libre albedrío para decidir qué queríamos hacer. Entonces, pues nosotros al final nos dimos cuenta. Es verdad que todo esto viene con la base de que Fernando nos ha contado, pues por activa y por pasiva, pues sus proyectos en parques y jardines, y al final todos seguimos un poco su filosofía. Al final es nuestro mentor, entonces pues le tenemos que hacer caso. Claro, o sea, os resonó algo que sí, ya os venía interesando con un desafío que planteaba la escuela, en este caso. Sí, todo como que cuadró como muy rápido. Entonces nosotros lo que nos dimos cuenta es que la gestión actual que hay en los parques y jardines, la gestión y el diseño, es
plenamente ornamental y estético. Se olvida de la parte funcional que deberían de tener estos parques. Y un ejemplo muy claro y que podemos contar muy bien es que cuando nosotros pensamos y se nos viene a la cabeza la imagen de un parque que está bien mantenido, es un parque al final con el césped muy verde, Sí, recién muy cortadito, limpio, todo limpio, sin matojos, sin maleza. Y al final este es el verdadero problema, porque se centra solo en lo que es meramente estético y se pierde mucha diversidad ecológica que debería de haber en estos parques. Entonces, nosotros, nuestro proyecto, que no lo he dicho, perdón, se llama Arquitectura Viva y trata sobre, mediante soluciones arquitectónicas, que ahí tenemos a nuestros compañeros que son los alumnos de arquitectura, que son maravillosos y ya estamos aprendiendo un montón de ellos, pues mediante esas soluciones arquitectónicas aumentar la biodiversidad, pero todo basado en la evidencia y en estudios que nosotros hacemos previamente. ¿Y qué tenía que ver con el desafío que os presentaron Bárbara y Fernando, el desafío que venía de la escuela? ¿Por qué lo relacionasteis? Pues nosotros lo relacionamos porque al final LG tiene... Bueno, cuéntanos un poco eso, Sí, el desafío que igual, para que la gente lo entienda. Pues el desafío de sostenibilidad, al final eran varias empresas, LG, SACIR, Heineken, SEB, bueno, sí, han sido las 4 empresas de este año. Vosotros os centrasteis en el que presentaba LG. Nosotros nos centramos en ese porque al final yo creo que los valores que tenía nos cuadraban más con los valores que queríamos hacer nosotros, y como la captura del CO2, Hubo una conexión ahí. La biodiversidad. Entonces, la verdad que sí, que fue como muy claro presentarnos a LG, porque al final cumplía como todos nuestros requisitos, entre comillas. Sí, bueno, yo cuento un poco el desafío que planteaba LG. Ellos tienen un movimiento que se llama Smart Green, que aparte de la actividad, ¿no?, de LG, como empresa que vende tecnología, pues tienen esta línea porque realmente apuestan porque las empresas tienen una responsabilidad para con la sociedad y el planeta. Entonces promueven proyectos que tienen que cumplir unos requisitos, que es que tengan un coste marginal, que supongan pasar a la acción, que impliquen también tecnología, pero sobre todo que esto, ¿no?, que sean proyectos que realmente vayan a tener un impacto y que sean accionables, ¿no? Y ese es al que vosotros os presentasteis. Y me estás diciendo que visteis ahí que había como una conexión, ¿no?, entre este interés que teníais de esa problemática que visteis en los jardines, ¿no?, que son estéticos pero no son funcionales, y con vuestra mirada de veterinarios veíais eso, ¿no?, que a lo mejor a otros nos pasa desapercibido y no somos conscientes de lo que significa un parque tan limpio y ordenado, ¿no?, y la pérdida que eso es, y lo visteis que ahí había una oportunidad, ¿no? Sí, la verdad es que nos cuadró muy bien. Al final es verdad que antes de meternos en el reto de LG conocimos a nuestros compañeros de arquitectura, porque es verdad que nuestra visión como veterinarios, ellos no la tenían, y claro, su visión de arquitectos, pues yo estoy aprendiendo unas cosas chulísimas que yo no tenía ni idea de que se hacían así, ni de que existían, ni que podían llegar a ser. Entonces yo creo que al final, a base de reuniones con ellos, llegamos a la conclusión de que tanto para su visión como la nuestra, LG es el que más nos representaba. Sí. Y la verdad que estamos recibiendo por parte de ellos un feedback súper bueno. Estamos súper agradecidos y súper motivados, y desde aquí la verdad que doy las gracias a LG en nombre de todo nuestro equipo, porque la verdad que está siendo un proyecto muy chulo. Bueno, es que trabajar de la mano de empresas con la universidad, yo creo que es algo también muy positivo, ¿no?, porque al final no es trabajar en una problemática que se te pueda ocurrir, que a lo mejor incluso no estás seguro de que esa sea una problemática real o hasta qué punto hay interés en eso. Te lo trae una empresa que es una cosa que tiene encima de la mesa. Entonces yo creo que es una motivación también, o así lo veo yo, de trabajar en algo que está resolviendo un problema que esa empresa va a querer también llevar a cabo, ¿no?, y ir más allá y implementar aquello. No sé si os apetece contarnos más de en qué consiste esto, o queréis que hablemos de algún otro proyecto, alguna otra cosa en la que estéis, sí, como queráis. Yo os quería comentar un poco la base de esa pequeña semilla que les puse, básicamente. Vale. Lo que les conté
Yo llevo trabajando más de 20 años en la sanidad de los parques y jardines. Bueno, voy a hacer un inciso previo. Cuando alguien define a un veterinario, siempre decir es alguien que le gusta los animales. Y yo suelo decir que no, que es alguien que le gusta la salud. Nosotros trabajamos en el mundo de la salud humana, aunque no lo sepáis, en la salud animal, trabajamos también en la salud de los alimentos. Hay una expresión en la que se suele decir desde la granja al tenedor, ¿vale? Nosotros hacemos la vigilancia sanitaria de los alimentos desde la granja hasta el tenedor. Pero uno de nuestros grandes retos es la salud ambiental. Os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Os voy a hablar del Ayuntamiento de Madrid porque es donde más hemos estudiado, no porque sea peor ni mejor. Es un gran ayuntamiento en el que, si os hacéis una idea y veis las noticias, veréis que las ramas de los árboles se caen y matan a la gente. Sí. Veréis que desaparecen las ardillas. Los gorriones están bajando. Hay una cosa menos conocida que no sale tanto en la tele, y esto es gracias a un centro de recuperación de rapaces nocturnas que se llama Brinzal, con el que llevo colaborando muchos años, en la que descubrimos una enfermedad que afecta a los autillos, que son unos búhos muy pequeñitos, que también les están afectando en el retiro. Y no voy a ir por largo, sino voy a contarlo en corto, es una enfermedad que se causa porque estos animales comen cucarachas, que tienen un parásito del que no están acostumbrados, y les mata a los autillos. Y comen cucarachas porque no hay saltamontes ni grillos. Todo esto, que parecen puntos aislados y separados entre sí, tienen mucho de unión. Y es, como decía muy bien Noemi, al tener parques ornamentales, al retirarse la hojarasca, las malas hierbas, no crecen invertebrados que puedan dar de comer a pequeños pájaros o a otros animales. Al no haber una cadena adecuada, pues los olmos se enferman porque hay un insecto que tiene un hongo que taladra dentro de los árboles, de la madera, y ese hongo produce la grafiosis, que es una enfermedad, y esos olmos se secan y caen las ramas cuando hay viento. Es decir, todo está súper relacionado. Sí. Y lo que tenemos es que volver a generar soluciones para renaturalizar estos parques, sin perder de vista que lo importante es el ser humano, porque están hechos para eso. Pero también esto está en relación a un problema, y es que el 70% de la población humana para 2050 va a vivir en ciudades. Necesitamos conectarnos con la naturaleza, pero no con una naturaleza artificial, sino con una naturaleza mucho más natural. Tenemos que favorecer corredores, tenemos que favorecer la implantación de la biodiversidad, pero no sabemos, y esto es uno de los retos importantes como veterinario, si esa implantación de la biodiversidad va a diluir las enfermedades, porque algún día, si queréis más tarde os cuento para no enrollarme, pero también podemos estar trayendo enfermedades nuevas al traer nuevos animales. Claro. Entonces, necesitamos esa validación y esa valoración. Por desgracia, los organismos públicos les da miedo enfrentarse a los problemas de salud, prefieren no verlo y no hacer esos estudios, cuando la mejor manera es ser reactivo y ser activo y demostrar que no pasa nada, que las enfermedades entran y salen y las podemos tener más o menos controladas. Eso es un poco la filosofía por la que parte esto, y luego de repente ellos, pues con la creatividad que tienen y que no tenemos ya a determinadas edades, pues te generan una idea totalmente novedosa. Ajá. Y ese es un poco el background por el que ellos empezaron a trabajar en este tema. Al final, nuestro objetivo final del proyecto, que sí que es verdad que nosotros identificamos este problema de gestión, pero es que este problema de gestión, como dice Fernando, llega a produce dos de nuestros principales objetivos, que es la consecuencia de todo esto, que uno es, como bien ha dicho, la pérdida de biodiversidad, porque al final estos parques tan súper ornamentales y bonitos y preciosos, que eso no quita que lo sean, al final estos parques no son capaces de sostener toda esa diversidad de especies y su alimento. Entonces, pues esto obviamente produce el declive poblacional de estas especies. Y luego, esto lo que produce también es lo que ha hablado Fernando, que ahora meto yo ahí un poquito, es el tema de dilución de enfermedades. Porque al final,
voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero al final, ¿qué es lo que vemos en los parques? Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en qué animal hay en un parque. Una paloma. Sí, había pensado pájaros. Un pájaro o al final una paloma, que es lo que más vemos. Pues al final, si exponemos a la tantísima población de palomas, porque hay muchísimas, con nosotros, el riesgo de transmitir, que nos transmitan enfermedades zoonóticas es muy alto. Y esto se reduciría, se diluiría, si entre medias hubiera mirlos, hubiera petirrojos, hubiera gorriones. Entonces, al final, ese aumento de biodiversidad es lo que necesitamos para que, al fin y al cabo, tenga un efecto, ya sea a largo o a corto plazo, sobre nuestra salud. Y eso es básicamente yo diría que nuestro objetivo más importante. Desde también, o sea, la ignorancia de este tema, y no sé si voy a estar metiendo el dedo en una llaga, ¿todo esto tiene que ver con el COVID? O sea, cuando hablamos de COVID, ¿se relaciona con esto que nos estáis contando o es otra cosa? En parte sí y en parte no. En el tema del COVID, yo no me atrevería todavía a día de hoy a definir cuál fue la causa de emergencia. Pero sí, los modelos de emergencia de enfermedades actualmente incluyen mucho, hay como determinados factores. Os voy a poner un ejemplo. Un factor con el que estamos muy ligados con los arquitectos de emergencia de enfermedades son los cambios de uso del suelo. Una cosa que parece una tontería. En el sur de España, del sur de la Comunidad de Madrid, perdón, hubo un brote de leishmania en humanos, que la leishmaniasis es una enfermedad que a los que tengan perros os suena. Es de los perros, sí. Es de los perros, pero no solo es de los perros. También las liebres lo pueden tener. Pues coincidió el brote en humanos porque unas zonas que eran más empleadas para los pues como polígono industrial fue abandonado paulatinamente y se renaturalizó esa zona. Y entonces llegaron liebres y fueron reservorios de este microorganismo, de este parásito. Entonces, esa es una de las emergencias. La otra es la deforestación. Cada vez entramos más en zonas donde el ser humano no ha entrado. Cada vez, entonces, entramos en contacto con especies con las que no habíamos encontrado y sus especies tienen sus agentes infecciosos. La globalización también, ¿no? Cuando viajamos... La globalización y sobre todo la sobrepoblación lo que hace es que en determinados países, si una población necesita crecer, ¿qué es lo que necesita? Proteína. Y a veces los sistemas agrarios no producen suficiente proteína y se alimentan pues de lo que cae, básicamente, lo que se llama el bushmeat. Los mercados húmedos del sudeste asiático, donde conviven animales vivos y animales recién sacrificados y algunos que llevan bastante tiempo, animales que no han entrado en contacto en la naturaleza entre sí, sus virus de repente pueden saltar de uno a otro. Con el COVID todavía no es muy claro, probablemente pueda haber sido por esto, pero con su versión anterior, el SARS-CoV-1, esto ocurrió así. Es decir, fue un virus que saltó de una civeta a través de un murciélago de herradura al ser humano. Un murciélago de herradura, una civeta y un ser humano no entran en contacto porque sí, entran en contacto en un mercado húmedo de este estilo. Entonces, todo esto está interrelacionado y es muy importante saberlo. Entonces, sí, el COVID ahora mismo todavía pues hay hipótesis que puede haber sido un escape accidental de un laboratorio o puede haber sido directamente de estos mercados húmedos, porque Wuhan tanto tiene un laboratorio de ese estilo como mercados húmedos. Entonces, no se ha determinado bien el origen y tampoco, como a mí me gusta hablar con rigor científico, tampoco voy a especular, ¿no? Pero sí podría tener que ver. De esto hay muchos ejemplos de cómo el ser humano va introduciendo enfermedades nuevas a partir de cómo vamos erosionando el medio, cómo vamos degradando y entrando en contacto con especies con las que no entrábamos en contacto. Y esa es la clave del efecto de dilución, es disminuir ese contacto. Y eso lo haces aumentando la biodiversidad. Vale. O sea, veo el diagnóstico, veo la magnitud de las potenciales consecuencias. Habéis dibujado la solución, esto se soluciona.
simplificando mucho, ¿no? Aumentando la biodiversidad. Pero yo ahora siento mucha curiosidad por qué solución habéis presentado concretamente a esto. O sea, ¿cuál es la solución que ha salido de este grupo que nos habéis contado de arquitectos y veterinarios de Universidad Europea? Te voy a matizar un poquito. Creemos que se puede solucionar. Hay que evaluarlo después. O sea, eso de poner una caja nido y pensar que ya estás haciendo algo bueno por el planeta sin saber si se está usando, no deberíamos hacerlo con esta propuesta, ¿vale? Es decir, tenemos que evaluarla. ¿Cuál es el plan? Y por otra parte, bueno, esto es una idea de nuestros compañeros arquitectos, de la mano de Susana Moreno, de la que es profesora de arquitectura, y que ella ha sido mi contraparte y la de Bárbara en el otro lado, ¿no? Y también hay que agradecerle por su dedicación y su entusiasmo. Y ya, por favor, cuéntanos un poco la idea. Ahora tenemos mucha curiosidad, o sea, porque después de todo esto... La idea maravillosa que tuvieron los alumnos de arquitectura, que fue hacer una especie de cubos, en los que, o módulos que lo llaman ellos, ¿sí? En los que cada uno cumple una función distinta. Hay, por ejemplo, uno de los cubos cuya función es tener una especie de paneles solares y suministrar de energía el resto del modelo. Otro de los cubos está formado por plantas. Al final las plantas tienen muchas funciones. Una puede ser albergar invertebrados. Al final los invertebrados sirven de comida para los pájaros, entonces atraemos a los pájaros. Otra de las funciones de las plantas puede ser, por ejemplo, la absorción de CO2. Y ya respecto, así un poco con el tema de la absorción del CO2, LG nos dio una idea brillante que están incorporando ellos en su filosofía, y que es la tierra de basalto. ¿Basalto? Entonces, otro de los módulos que le hemos llamado Basaltis es usar esa tierra de basalto para filtrar CO2, y también para el basalto tiene una propiedad que aumenta también la humedad. Entonces, pues también nos sirve para el resto de modelo. Y luego hay otro módulo que tampoco nos podemos olvidar, que en los parques, al final la función de los parques es los seres humanos, el ocio y recreo de los seres humanos. Entonces, otro de los módulos es el módulo Nexo, que puede tener como muchas variaciones. Una de las variaciones puede ser permitir a los humanos sentarse y leer un libro. Otra de las opciones pueden ser incluso un columpio. O sea, es como un modelo súper variable y súper adaptable a cualquier ambiente. Y para adaptarlo a cualquier ambiente, ahí entramos nosotros, los veterinarios, ya no solo para adaptarlo, porque al final, antes de poner este módulo, lo que nosotros hacemos y nuestra función es averiguar cuáles son las especies que hay en ese destino donde se quiere implementar la solución. Para ello, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho realmente, ha sido primero un inventario de especies, y que es simplemente observar, y la otra parte, que es la parte que es puntera y tecnología, que la puede explicar mejor Fer, pero es una PCR ambiental. Básicamente fuimos un día al campus, lloviendo, que nos hizo un día malísimo, y lo que hicimos fue coger mediante un aparato una muestra de aire, que estuvo, ¿cuántos litros al final absorbió? 3.000. 3.000 litros de aire, y mediante ese aire lo que hicimos fue una PCR, y luego con eso se secuencia y se puede ver de forma certera qué animales hay en la zona. Y eso también nos puede servir para, una vez esté implementado en nuestro modelo, monitorearlo. Bueno, hacer seguimiento, y realmente lo que queremos saber es si funciona. Entonces eso también nos va a permitir saber si realmente la solución que hemos construido, que sí que puede quedar maravillosa, el prototipo, si funciona o si no, que también puede pasar. Entonces, a ver si he entendido. O sea, lo que habéis propuesto es una arquitectura modular. Sí. Entiendo modular porque así es más fácil, más rápido de fabricar, un poco lo que hablábamos de esto que LG quiere, ¿no? Que ellos promueven, el que sea muy rápidamente accionable, donde, gracias al conocimiento de los veterinarios, los arquitectos han podido imaginar y plasmar distintas tipologías de esos módulos que responden a características que los veterinarios sabéis muy bien que hacen que la biodiversidad aumente, pero no solo la biodiversidad, también pensando en la persona en el centro, ¿no? Que esto al final se pueda situar en parques. Y luego has dicho, si no he entendido mal,
que es una solución adaptada a un lugar concreto donde fuisteis a hacer unas mediciones, el campus de la Universidad Europea en este caso. Al final el campus, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho en este caso en el campus, pero el campus de la Universidad Europea no tiene la misma biodiversidad que puede tener el Retiro, o que pueden tener el parque que hay al lado de las oficinas de LG, o que puede tener cualquier lado. Entonces, al final yo creo que la base de nuestro proyecto es que es totalmente adaptable, porque al final estudiamos las condiciones en las que queremos implementar esa solución. Claro, esta solución es lo bastante flexible para que se pueda adaptar a cada contexto concreto, pero no va a valer siempre la misma en todos los sitios. Es algo personalizado y optimizado después de estudiar la biodiversidad de un lugar concreto. O sea, no es una solución de esta que nos vendan. Y luego habéis hablado del tema del PCR, ¿no? Bueno, esto lo explicáis porque me parece como futurista. No sé. De hecho, es futurista. De hecho, es una tecnología de... digamos, ultramoderna. No la PCR, porque la PCR, todos los que habéis tenido COVID claro, lo habrán hecho alguna vez, eso ya es clásico, pero sí el tipo de muestra. El tipo de muestra que estamos empleando es lo que se denomina ADN ambiental. Cuando nosotros respiramos, cuando lo hacen los animales, o pierden el epitelio de la piel, porque se va renovando, esas células en el aire permanecen en suspensión, y si nosotros aspiramos una columna de aire suficientemente grande, podemos concentrar el ADN de todo lo que hay ahí. Esto se está empleando ya, por ejemplo, en ecosistemas más complejos, como selvas, donde es muy difícil encontrar pues, una selva como que tiene 3 grandes niveles, el nivel de suelo, el medio y el de la copa, y hay especies que no bajan de la copa. Entonces, ¿cómo podemos saber si una especie que está en peligro de extinción está en esa copa? Pues podemos usar drones, pero también se puede utilizar ADN ambiental. Y además, con ese ADN ambiental hay PCRs que no detectan solo el COVID. Una vez tienes tomada la muestra, hay PCRs que te pueden amplificar una región del genoma de todos los vertebrados. Pero esa región del genoma, dentro hay variabilidad, de tal manera que podemos obtener cada una de las secuencias. Es un poquito más complejo, no me quiero meter en el detalle, y con eso podemos saber toda la variabilidad que hay. Es una tecnología todavía que está en fase beta, pero ya se ha empleado. Hay, por ejemplo, un paper muy divertido de un zoológico en el que toman muestras de aire y detectan todas las especies de ese zoo. O sea, es decir, funciona y además funciona a distancia, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas. Pero nosotros le queremos dar, como no nos gusta conformarnos con lo que ya está publicado, queremos darle una vuelta más. Y no solo vamos a ver biodiversidad, que no es un tema precisamente veterinario, es más un tema de biólogos. ¿Vale? No se da en la carrera, esto es algo que estamos haciendo nosotros de manera excepcional, por decirlo de alguna manera. Pero lo que queremos es asociar esa estructura con una mejora en la salud. Entonces también vamos a hacer PCRs de patógenos, de agentes infecciosos que pueden transmitirse del ser humano a los animales. Pues, por ejemplo, la gripe aviar, que ahora es muy famosa. Ya sabemos que pues, acaban de cerrar varios parques, acaban de detectar y confinar gallinas a nivel de España, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros hemos colaborado en la detección de gripe aviar en el Parque del Retiro, por ejemplo, que ya ha salido la verificación oficial. Pero también voy a hacer una reflexión. Aprovecho este minuto de gloria para comentaros que nosotros siempre vemos las enfermedades que nos trae la fauna a nosotros. Pero el ser humano y sus mascotas y sus animales llevan enfermedades a la fauna silvestre y las pueden extinguir. Y esto es un tema bastante importante porque siempre vemos el One Health, sabéis, no sé si conocéis el concepto One Health, en el que la salud animal, la sanidad humana, o sea, la salud pública y la sanidad ambiental tienen que estar interrelacionadas con una sola salud, que es lo que llaman One Health. Pero ese One Health lo vemos siempre desde una perspectiva muy antropizada. Es decir, ¿cómo nos puede afectar la salud del medio ambiente a nosotros? ¿Cómo nos puede afectar la salud de los animales a nosotros? Pero nunca nos planteamos cómo afectamos nosotros a la salud del medio ambiente. Y lo estamos haciendo. Y eso estamos haciendo estudios ahora mismo trabajando en 3 continentes y viendo cómo nosotros estamos liberando enfermedades o agentes infecciosos, más que enfermedades, a otras especies silvestres. Que al final igual también nos vuelven, ¿no? O sea, sí, o a lo mejor no nos afectan a nosotros. Pues, por ejemplo,
uno de los temas que quiero que sea anuncio, que quiero que sea su TFG para el año que viene, son los parvovirus. Los parvovirus son unos virus que están en perro y en gato, pero nosotros estamos encontrando parvovirus en carnívoros en el Serengeti, por ejemplo, en carnívoros silvestres. No afecta al ser humano, pero sí estamos viendo que podría estar afectando a la fauna silvestre. Y vemos cepas o variantes de parvovirus actuales, modernas, de nuestros perros. Lo hemos visto en lobos ibéricos, en España, por ejemplo. Entonces, no sabemos cómo está afectando a la población silvestre a día de hoy, pero no deberían estar ahí. O sea, sabemos que son virus que vienen de entornos humanizados. Y este prototipo que habéis planteado, esta solución, ¿va a servir para estudiar esto, el impacto que tiene en la salud? Sí, totalmente, totalmente. Ese es nuestro objetivo. Sí, al final es el objetivo de trasfondo de todo el proyecto. Pues qué bonito, ¿no? Que un proyecto universitario no sea solo, o sea, no es ni mucho menos un objeto y ya. Es que, por lo que estáis contando, es una herramienta dentro de una metodología de investigación, ¿no? Y luego seguir también investigando el cómo con eso podemos favorecer la salud, si no he entendido mal. La verdad que está siendo un proyecto como muy chulo y estamos aprendiendo todos muchísimo. La verdad que estamos estudiando muchísimo, estamos invirtiendo muchas horas y sobre todo todos, hablo en nombre de todo el equipo, tanto estudiantes de arquitectura como de veterinaria, todos lo estamos disfrutando muchísimo y está siendo, yo creo que un proceso muy chulo y muy bonito y que realmente vemos que al final en la carrera no se estudia sostenibilidad. O sea, al final en la carrera de veterinaria no tenemos la asignatura sostenibilidad. Es verdad que ciertos profesores, por ejemplo, Fernando sí que habla de ello en sus clases, repito, Bárbara también, pero es verdad que no es el tópico como tal. Sí. Pero yo creo que estudiar sostenibilidad o realmente tener en cuenta que existe la sostenibilidad y que es un tema muy actual, realmente a nosotros, ya no solo como veterinarios, sino como estudiantes, nos prepara para enfrentarnos al mundo actual, porque realmente en el mundo actual, y yo creo que en todos los trabajos, se habla ahora de sostenibilidad de una o de otra manera. Entonces yo creo que realmente nos está siendo muy útil a nosotros para introducirnos en este tema y que nos pique un poco la curiosidad y meternos en este mundillo, que es chulo. Sí. Qué bueno. Yo quería, un poco para terminar, ¿no? Supongo que nos queda poco tiempo. Nos queda un jueguecito ahora. Nos queda un jueguecito. Y para terminar, yo creo que ha habido una confluencia muy interesante. Por un lado, vamos a empezar con el burro delante. Los profesores que formamos parte de esta iniciativa tenemos mucha experiencia en el tema, pero por otro lado hay alumnos de los que estamos muy orgullosos, realmente, y que se les está generando un ambiente en la Universidad Europea suficientemente amplio como para que puedan pensar, puedan razonar, puedan equivocarse y desarrollar su creatividad. Pero luego tenemos un contexto muy interesante, porque tenemos una universidad en la que nosotros no somos facultad de veterinaria, somos la única no facultad de veterinaria que da veterinaria. Nuestro modelo es una facultad de ciencias biomédicas, pero que se entronca con otras facultades. Nosotros trabajamos con STEAM día sí, día también, con los informáticos, con los arquitectos, con los de ingeniería, porque el modelo de nuestra universidad es muy multidisciplinar. Yo cuando conocí a Susana Moreno fue, digamos, un flechazo profesional, porque ella estaba intentando responder sus preguntas de sostenibilidad en parques y jardines desde la perspectiva de arquitectura, y yo le estaba intentando responder desde la perspectiva de veterinaria. Y realmente son complementarias y se necesitan. Y esto solo se puede saber si se da un marco como el que se da. Y esto ya se termina de redondear cuando tenemos ya una escuela de sostenibilidad en la que nos está haciendo de puente y nos está dando ese altavoz que necesitamos y esa facilidad para poder reunirnos, para poder pensar. El que nos hayáis presentado a LG nos ha supuesto una motivación enorme, enorme, que a veces el día a día es complicado. O sea, juntar un arquitecto y un veterinario es que son muy diferentes. Pero la motivación extra de decir, es que alguien confía en nosotros, eso
nos está ayudando muchísimo para poder desarrollar nuevas ideas. Entonces, creo que la conexión profesorado, estudiantado y ese sistema que tenemos en la universidad, a mí me parece digno de destacar, porque creo que yo vengo de otros sistemas, vengo de otros mundos, y esto no es normal y tenemos que ponerlo en valor, que las cosas que no son normales a veces las normalizamos y no es así. Entonces, Sí. bueno, quería hacer esa reflexión para finalizar. Pues qué bonito, ¿no? Que la universidad y la Universidad Europea pues sirva para ser ese punto de encuentro y que surjan proyectos como este. Vamos a ir terminando ya el podcast, nos queda poquito tiempo. Os decía que os quería proponer un juego que hacemos siempre en Voces con Eco, y es que todos los invitados dejan una pregunta para el siguiente invitado, que no sabemos quién será, pero primero os quiero plantear la que os dejó el anterior invitado, que fue un profesor de informática. Hablabas tú ahora que trabajáis mucho con STEAM, pues vino Miquel Colobrán, profesor de informática, y dejó su pregunta, que fue: ¿a qué estaríais dispuestos a renunciar o a sacrificaros en favor de la sostenibilidad? Muy buena pregunta. Es muy fácil decir lo que uno quiere sacrificar y luego a la hora de la verdad Sí. Decimos que no tenemos tiempo para hacerlo. Yo tengo la suerte de que mi mujer tiene una vocación de sostenibilidad muy grande, es bióloga, es veterinaria, une esos dos mundos, pero además hizo un máster en responsabilidad social corporativa. Uh-huh. Y nuestro día a día está plagado de matices de sostenibilidad. No puedo ser soberbio y decir que lo hacemos de maravilla, pero sí, todo el reciclaje lo hacemos perfectamente, compostamos, compramos en mercados locales, intentamos mejorar. Mi siguiente proyecto dentro de la sostenibilidad es sacrificar un dinero para tener un coche eléctrico, uh-huh, porque hay que sacrificar dinero para ello. Es lo que estoy ahora mismo, mi ahorro principal es intentar no depender lo menos posible de los combustibles fósiles. Y es ahí hacia donde estoy yendo. Es un pequeño pasito, pero bueno. Y la idea es ir perfeccionando todas estas pequeñas acciones que hacemos día a día. Yo creo que más que un sacrificio es un compromiso. O sea, el día a día con la sostenibilidad. No lo ves como, me gusta esa frase, no lo ves como un sacrificio, no, lo ves como un compromiso. ¿Y tú, Noemí? Pues yo la verdad es que es una pregunta difícil, pero pues mira, yo te he dicho antes que estudiar veterinaria ha sido mi vocación desde que soy chiquitita y que me encanta la veterinaria clínica. Y yo creo que un sacrificio que yo sí que veo factible, y porque me ha picado un montón la curiosidad con este mundo de la sostenibilidad, es sacrificar una pequeña parte de mi futuro profesional como clínica para invertirlo en tener también una pequeña trayectoria profesional en cuanto a sostenibilidad se refiere. Uh-huh. O sea, ¿te gustaría dedicarte a algo relacionado con sostenibilidad? Pero... O sea, ya no plenamente, pero en mi día a día como profesional, ¿sí? Cuando yo acabe la carrera y diga, mamá, papá, soy veterinaria, uh-huh, que mis acciones o que parte de mi trayectoria profesional, sea como sea, esté involucrada, no solo en la clínica que es muy bonita, pero también en sostenibilidad. En seguir y en haciendo este tipo de proyectos. A lo mejor lo que estás haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Que al final es un proyecto que viene a mejorar problemas que tenemos como planeta, como sociedad. Es seguir invirtiendo también, ¿no? Tu tiempo, tu esfuerzo, uh-huh, en eso. Qué bonito. O sea, que la universidad te está dejando algo de huella, creo, sí, yo. 100%. ¿Y qué pregunta os gustaría dejar al siguiente invitado o invitada? Pues a mí mi pregunta es doble. ¿Cómo ve, como yo me dedico a la salud, pues voy a hacer una pregunta a salud. ¿Cómo relacionaría la salud con la sostenibilidad? Salud con sostenibilidad. Con sostenibilidad. Y no voy a cerrar la salud ambiental, porque la trampa es esa. Es que probablemente la gente, la percepción que tiene es de la salud del ser humano, ¿no? Sí. Entonces, mi idea es esa, es cómo relacionaría la salud con la sostenibilidad y qué percepción transmiten los medios
en relación a la salud y la sostenibilidad. Me parece bien. Sí, algo La compramos. que añadir, la compramos. Bueno, yo creo que dependiendo de quién venga y de a lo que se dedique, la respuesta puede ser muy distinta, porque es verdad que hay veces que no se relaciona algo tan íntimamente relacionado, y hoy nos ha quedado muy claro escuchándoos, como es la salud con sostenibilidad. Bueno, pues otra arista de sostenibilidad, que casualmente de esto va este podcast, ¿no? De traer miradas a veces inesperadas, pero que al final giran en torno al mismo tema. Oye, pues un súper placer escucharos. Muchísimas gracias por haber participado en Voces con Eco. Igualmente. Muchísimas gracias.